Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta escuela de intercesión en este segundo nivel. Que la gracia, el amor de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y también el auxilio de la Santísima Virgen María. Pongámonos en la presencia del Señor con la oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos en la lección número 13 de esta escuela. Y para el día de hoy, esta enseñanza se titula La intercesión, respuesta ante la persecución. La intercesión, respuesta ante la persecución. Hemos de empezar hablando de la audiencia general que realizó el Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro el 18 de abril del 2012. Donde habló sobre la respuesta de los apóstoles ante la persecución. Es muy interesante, queridos hermanos, que ustedes, si tienen la posibilidad, puedan conocer las catequesis que realizó el Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Durante estas catequesis acerca de la vida de oración de la Iglesia, desde los distintos textos bíblicos, el Papa se empeñó en transmitirnos una enseñanza muy valiosa acerca de la oración. Son muchísimos los miércoles que el Papa dedicó a hablarnos sobre la oración. Es un tesoro invaluable para nuestra iglesia, estas audiencias generales. Y él se refiere a la oración en los primeros cristianos. Y dice que la primera comunidad cristiana vivía en un clima de oración. El clima de oración fue lo que favoreció el auge, el crecimiento, la fuerza, la valentía en la predicación, y de esa forma la iglesia primitiva se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano. Ustedes saben, queridos hermanos, que la oración tiene gran poder y mucha fuerza. Y un testimonio de esto es precisamente la primera comunidad cristiana. Ellos, en comunión con la Virgen María, oraron para que viniera el Espíritu Santo, se derramara sobre la iglesia. Y qué importante es saber esto. La iglesia nace en un ambiente de profunda oración. Y de acuerdo a ese ambiente de oración se sigue desarrollando. Después de que el Papa Benedicto XVI se refiere a una preparación espiritual para el día de Pentecostés, pasó a reflexionar sobre un pequeño Pentecostés que hubo después de eso. Si ustedes leen atentamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí no solamente hubo un evento de Pentecostés, fueron varios eventos de Pentecostés, porque la iglesia está llamada a vivir un perenne, un continuo Pentecostés, como decía el Papa Pablo VI. Es propio de cada cristiano, como enseñó Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que todos los días hemos de tener un Pentecostés personal. Que venga la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestros corazones para que tengamos celo y ardor por llevar su palabra,
para ser testigos del resucitado en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines del orbe. De esa forma, la iglesia vive, nace como fruto de Pentecostés. Muchos eclesiólogos han llegado a la conclusión y han dicho que Pentecostés pone en marcha a la iglesia. Jesucristo la instituye, pero es Pentecostés quien pone en marcha a la iglesia. Hay una figura trinitaria acerca de la iglesia. Dice lo siguiente, ahora que me refiero a Pentecostés como una puesta en marcha. Dice que la iglesia ha sido convocada por el Padre, fundada por el Hijo y puesta en marcha por el Espíritu Santo. Preparada por el Padre desde Abraham, desde los patriarcas, desde el pueblo de Israel. Fundada por Jesucristo, porque Él es el que viene a traer la base sólida, los mandamientos sólidos de la iglesia, nos enseña el camino, Él es quien la funda, pero es el Espíritu Santo el que el día de Pentecostés pone en marcha a la iglesia. Entonces Benedicto XVI, el sumo pontífice en aquella catequesis, dice que los apóstoles Pedro y Juan han sanado a un paralítico y proclaman que ese paralítico se ha puesto en pie, ha caminado, porque Jesucristo ha resucitado. Y entonces esto llena de estupor, esto llena de gran angustia a los judíos, principalmente a los sumos sacerdotes, y hacen apresar a Pedro, a Juan, les dan látigo y les dicen no vuelvan a hablar de Jesucristo. Jesucristo está crucificado, está muerto, como ustedes lo han visto. Pero ellos alegremente se van y le dicen a la comunidad cristiana que se sienten felices y dichosos de sufrir por el nombre de Jesús. Hombres llenos del Espíritu Santo hacen milagros en nombre de Jesús y no tienen temor. Entonces, después de eso, de que fueron puestos en libertad nuevamente, entonces se reunieron con los hermanos y narraron todo lo que les había pasado. Dice el evangelista San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 4:24 dice que todos invocaron a Dios en voz alta. Es decir, todos invocaron a Dios en voz alta. Ante el testimonio de Pedro y Juan, toda la comunidad clamó a Dios en voz alta. Aquí Lucas se refiere a una oración muy amplia de la primera comunidad cristiana que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y también ahí, al final de ese relato que realiza San Lucas, dice que tembló el lugar donde estaban reunidos, lo llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. Entonces, hermanos, ante un ambiente hostil de persecución donde les prohíben hablar del nombre de Jesús, ¿qué hace la primera comunidad cristiana? Se reúne, ora a Dios con un solo corazón, a una sola voz, y viene el Espíritu Santo. Ya había venido el día de Pentecostés, pero vea que si la comunidad se vuelve a reunir, el Espíritu Santo vuelve a hacerse presente y dice que tembló el lugar donde estaban reunidos. Y ya no está hablando de Hechos 2, donde se narra el evento de Pentecostés. Se habla de Hechos 4:31. Es decir, que fue después del primer Pentecostés. De ahí que Pentecostés no es solamente un evento aislado. Pentecostés debe ser todos los días, cada vez que nos reunamos en oración. Ahí ha de venir el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre realizada por boca de Jesús. Y el Papa Benedicto XVI, al comentar ese suceso de cómo la iglesia primitiva oraba en medio de la persecución, fijó su atención en algo muy importante, muy básico a la hora de hablar de la oración y la relación con los primeros cristianos. Citemos las palabras del Papa Benedicto XVI en esa audiencia general del 18 de abril de 2012. Dice: frente al peligro, a la dificultad, a la amenaza, la primera comunidad cristiana no trata de hacer un análisis sobre cómo reaccionar. Ante la situación difícil, la iglesia no trata de hacer un análisis de cómo reaccionar.
encontrar estrategias, cómo defenderse, qué medidas adoptar, sino que ante la prueba se dedica a orar. No es solo la oración de Pedro y de Juan, que se encontraban en peligro, sino de toda la comunidad, porque lo que viven los dos apóstoles no solo les atañe a ellos, sino también a toda la iglesia. Son unas palabras profundas, queridos hermanos, de Benedicto XVI, que nos hablan acerca de cómo la comunidad respondía ante las amenazas. No se sentaba a mirar cómo se iban a defender, cómo y qué estrategia iban a emplear para que no los siguieran persiguiendo, dónde se iban a esconder. No, nada de eso. La única respuesta de la comunidad cristiana, de la primitiva comunidad cristiana, es la oración. Y una oración confiada, donde el Espíritu Santo viene y dice la palabra de Dios que predicaban con valentía. Es decir, que el fuego abrasador para ir a predicar la palabra de Dios nace del lugar de la oración. Hoy en día hay muchos predicadores en la iglesia, pero ¿saben cuál es el problema, queridos hermanos? Que muchas veces esas predicaciones no nacen de la oración y por eso pocas son las personas que se convierten. La respuesta más efectiva ante la predicación es la conversión. No son ni los aplausos, no son ni las emociones que se muevan en ese momento, no. Es la conversión, es el fruto de la predicación, la conversión. Entonces, cuando estos apóstoles oran y van y predican, las personas se convierten, porque predican de una forma que está impregnada de ese poder, de esa fuerza, de ese vigor que les comunica el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, aquí tenemos que hacernos una pregunta y reflexionar. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la persecución? Yo se la hago más cercana a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando cuando hay problemas en el hogar? Cuando el esposo es una persona malgeniada que maltrata, o cuando la esposa mantiene discutiéndole al esposo por lo más mínimo. ¿Cuál es la respuesta que se está dando en los hogares ante las acechanzas, ante los males, ante los momentos difíciles? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando ante las calamidades que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando frente a la corrupción, frente a los robos? ¿Cuál es la respuesta que estamos dando, queridos hermanos, ante la inclemencia de la naturaleza? ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos dando constantemente en los momentos en que nos sentimos bajo amenaza, bajo peligro, incluso de muerte? ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque la primera comunidad cristiana de Jerusalén responde con la oración. Ellos son el modelo para cada uno de nosotros. No sabes cómo responder porque en tu hogar hay problemas, porque tus hijos están lejos de Dios. No sabes qué respuesta dar porque en tu casa hay drogadictos. No sabes qué respuesta dar porque en tu casa hay enfermos. Los primeros cristianos lo tenían claro. La respuesta debe ser la de la oración, no de la planificación, no de mirar cómo nos defendemos. Nada de esto, de análisis, de cómo reaccionar. No, la respuesta es la respuesta sencilla, clara y contundente de la oración. La persecución de los cristianos está hoy más extendida y desenfrenada de lo que muchos de nosotros sabemos o creemos. Hoy en día la iglesia está bajo amenaza. En este momento, queridos hermanos, hay cristianos que están siendo martirizados. En este momento hay personas que por hablar, por pronunciar el nombre de Jesús, por predicar a Cristo resucitado, los están criticando, los están martirizando con la palabra, los están dañando interiormente. Hoy la iglesia está siendo perseguida y ustedes son conscientes. Los medios de comunicación se encargan de difamar a la iglesia. Una noticia, un error de un individuo, de un integrante de la iglesia y generalizan todo. La iglesia es corrupta, la iglesia tiene la pedofilia dentro, los sacerdotes todos son enfermos por esa parte sexual.
Lo estamos viendo, queridos hermanos. Estamos bajo amenaza ante una persona, un integrante de la iglesia que se equivoca. Los medios de comunicación lo generalizan y señalan a la iglesia total. Pero, queridos hermanos, la iglesia es santa, también pecadora, porque sus miembros son pecadores, pero santa porque Cristo la santificó, se entregó por ella, derramó la sangre por nuestra iglesia. Entonces, queridos hermanos, esa es la persecución que estamos viviendo en estos tiempos. El Papa Juan Pablo II habló de ello en su carta apostólica, la Tercio Milenio Adveniente, es decir, sobre la llegada del tercer milenio. Más o menos como en el año 2000 publicó esa carta apostólica y decía lo siguiente: la iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Hay una frase que nosotros tal vez hemos escuchado que es muy importante para la iglesia. Aquí el Papa la cita en latín, dice sanguis martyrum semen Christianorum. ¿Qué traduce esto? La sangre de cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Los emperadores, Constantino, los emperadores romanos, muchos que atacaron a la iglesia, como Nerón, estas personas creían que al matar a los cristianos iban a acabar con la iglesia. Pero hay unos padres de la iglesia que dicen lo contrario, dan testimonio. Entre más nos perseguían, entre más nos atacaban, entre más nos martirizaban, más crecíamos en santidad y en número. Es hermoso, es el misterio de Dios. Ante la persecución de la iglesia se robustece. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Ante el testimonio de mártires como felicidad y perpetua, muchos creyeron, muchos se sumaban a la comunidad. ¿Por qué? Por el testimonio. ¿Cómo es posible que estas personas vayan a ser martirizadas, crucificadas, devoradas por las fieras en los circos romanos, y ellos estén la noche de vísperas anterior a su martirio tranquilos, alabando y glorificando el nombre de Dios? Eso era lo que causaba conmoción incluso en los que encarcelaban, incluso en los guardas de las cárceles donde tenían los cristianos, y muchos se convirtieron al ver el testimonio de los cristianos. Los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande. Ustedes saben que Constantino está a inicios del siglo IV. En el año 313 se da el edicto de Constantino, un documento donde le da vía abierta a la iglesia. Dice el Papa Juan Pablo II que ni siquiera Constantino tuvo la fuerza para que la iglesia, ya acabando con la persecución, pudiera florecer más que cuando era perseguida. Es decir, que la iglesia creció más en medio de la persecución que incluso cuando le dieron libertad de culto en el Imperio Romano, cuando dejaron de perseguirlos, cuando Constantino empezó a ayudar a la iglesia, cuando colaboró con la obra del Señor. Entonces, esto es importante porque la iglesia, a pesar de que es perseguida, ella continúa adelante. Hay algunas visiones, unas revelaciones que tuvo un escrito antiguo, un escritor eclesiástico antiguo, donde veía a la iglesia que era como una anciana, una mujer, una anciana. Y entonces, entre más la atacaban, más rejuvenecía. Y entre más la atacaban, más resplandecía. La iglesia, a pesar de la persecución, es cuando más crece, es cuando más se vuelve vigorosa. Y aún en nuestros tiempos, el testimonio es muy importante. Los mártires han sido muy importantes. Ustedes han visto en la Eucaristía cuando el sacerdote se pone la vestidura roja, indicando a los mártires, indicando a aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, aquellos que se han unido al martirio de Cristo por la iglesia, por confesar el nombre de Dios. Ahí la iglesia se fortalece sobremanera.
Dice el Papa Juan Pablo II: si no hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas, la Iglesia no sería hoy lo que es. Al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires, dijo el Papa Juan Pablo II alrededor del año 2000. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Lo dice en el numeral 37 de la Tercio Milenio Adveniente. Hermanos, el testimonio de los mártires nos tiene en comunión espiritual incluso con iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes. Hay un testimonio que da el Papa Francisco en una catequesis donde habla sobre el ecumenismo de la iglesia y dice que en un lugar hace algunos años, unos cientos de años atrás, cuando la iglesia era fuertemente perseguida, habían católicos y protestantes. Y llegaron entonces a martirizar a los que confesaban el nombre de Cristo. Y dice que la guillotina, ustedes saben que la guillotina era la que decapitaba a las personas y les imponían esa prueba. Entonces, cuenta la historia que subieron allí a ese lugar de martirio a un católico. Lo decapitaron, la cabeza cayó y había como una especie de canal por donde iba bajando la sangre a caer en un depósito. Dice que al siguiente momento subió un cristiano protestante. Lo decapitaron y esa sangre corrió por el mismo canal. Decía el Papa Francisco que así como esa sangre de cristianos, católicos y protestantes se unía y no se confundía, así hemos de nosotros procurar la unidad. Aún en medio del martirio, nuestra fe en Jesucristo se une. Y esto es muy profundo, es muy hermoso, queridos hermanos. Los cristianos son perseguidos no solo en países con una población que mayoritariamente pertenece a otras religiones, sino que incluso en países tradicionalmente cristianos. Este es un motivo grave, queridos hermanos. Incluso en países que se confiesan en mayoría cristianos, está habiendo persecución. Hoy en día, muchas personas no pueden hablar en nombre de Dios en un senado, en un lugar donde supuestamente existe la democracia, donde existe la libertad de expresión, donde existe la libertad de culto. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos constantemente bajo amenazas. Hoy en día en muchos lugares, escuelas en los Estados Unidos, muchos de ustedes saben, no se puede llevar una Biblia, porque si se lleva una Biblia, eso es prácticamente un delito. Hay muchos lugares donde no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de la Virgen María. Hay personas que han sido encarceladas por nombrarle el nombre de Jesús a otra persona. Han sido denunciadas por cosas tan sencillas. Muchas personas han sido despedidas de sus trabajos por confesarse en cristianos, por confesarse en practicantes de la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y esto nos debe preocupar a todos nosotros, que incluso en las llamadas naciones cristianas, los fieles se enfrenten a fuertes obstáculos para dar testimonio del señorío de Jesús. Esto nos debe de preocupar a todos, nosotros como cristianos. A pesar de que usted no sufra la persecución, hay otros hermanos que están sufriendo la persecución y hemos de solidarizarnos con ellos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la intercesión de Esther y Mardoqueo. Ustedes conocen la historia de Esther. Se encuentra en el Antiguo Testamento, una de las mujeres más destacadas que tiene el Antiguo Testamento, junto con Judith, con Ruth. Ustedes saben que son mujeres muy destacadas en la palabra de Dios, a las cuales se les dedicaron libros completos. El libro de Esther relata la liberación de los judíos ante un momento donde estaban dominados por extranjeros, por el imperio persa. Y entonces habían sido exiliados del país.
y los judíos estaban bajo amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque había un hombre, Amán, que había hablado en contra de los judíos y había obtenido de boca del rey un edicto para matar, exterminar a todos los judíos. Entonces, Esther, por obra y gracia de Dios, había llegado a ser reina, a ser la esposa del rey persa. Pero ella no podía ir y decirle al rey persa de que tenía que abolir ese edicto, ese mandato de exterminar a todos los judíos. Y lo que hace Esther es que convoca a su pariente Mardoqueo y los dos se ponen de acuerdo para orar y ayunar. Entonces dice la palabra de Dios que Esther se desvistió, se quitó sus vestiduras finas, sus perlas, todos sus atuendos, y se vistió de saco y ceniza. Y junto con todas las servidoras que tenía a su alrededor, todas las esclavas, las hizo también vestir de saco y ceniza y ayunar. ¿Por qué? Porque ella se iba a preparar para presentarse ante el rey. Esta es una historia muy interesante donde se nos narra cómo la confianza en Dios junto con el ayuno y la oración puede transformar una mujer débil como Esther en una gran libertadora. Esther oró de la siguiente manera: acuérdate, Señor, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación. Acuérdate, Señor, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación. Lo pueden leer en Esther capítulo 4, versículo 17. Esa fue la oración de intercesión de Esther en un momento muy crítico donde todo el pueblo había sido condenado a la pena capital. Iban a ser atravesados a espada a causa de la crítica realizada por el jefe del gobierno persa, Amán, como ya les había dicho, que él había obtenido de parte del rey la aprobación para asesinar a todos los judíos, pasarlos a espada, donde los judíos eran una minoría. Esther tenía miedo de entrar ante el rey y comunicarle lo que ella quería, a pesar de que era la esposa del rey, pero era muy respetuosa de lo que el rey ya había dado como edicto. Se había puesto el sello, la firma, por así decirlo, del rey, y eso era prácticamente irrevocable. Entonces lo que hizo fue 3 días de oración y ayuno. Se preparó para entrar ante el rey. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de persecución, nosotros también nos tenemos que preparar con ayuno y oración para entrar ante el rey. Ustedes saben quién es el rey de la gloria, Jesucristo el Señor. Como Esther, nosotros no nos podemos presentar ante el Señor a hacer nuestra petición así como así, sin preparación. Esther nos enseña que para ir delante del rey a hacer una petición, hemos de primero prepararnos con ayuno y oración. Estaba ayunando la reina, que era de ascendencia judía, estaba orando Mardoqueo, su pariente, y por boca de Mardoqueo, Esther mandó a que todo el pueblo judío se uniera en ayuno y oración. Es decir, que era toda una comunidad orando para que el Señor diera la sagacidad, las palabras adecuadas en el momento en el cual Esther se iba a presentar delante del rey. Con su oración y mediación fue capaz de evitar el exterminio de los judíos. ¿Por qué? Porque terminados esos 3 días de ayuno, Esther volvió y se arregló, se puso sus joyas, sus mejores vestidos, se presentó delante del rey y entonces obtuvo otro edicto. El rey no podía simplemente cancelar ya un edicto que había proferido, porque entonces quedaba en ridículo su palabra, se desmentía a sí mismo. Lo que hace es que escribe otro edicto en donde permite que ese día en el cual los judíos iban a ser traspasados a espada, ellos se puedan defender. Y a través de ese edicto se salva el pueblo judío que estaba en Persia,
bajo el dominio de ese imperio. El Señor se vale de una mujer, por gracia de Dios llega a ser reina para una ocasión como esa. Hermanos, para una ocasión como esta es que el Señor te está llamando. Para una ocasión como esta es que Él está convocando intercesores. El Señor llamó a Esther para ser reina de un imperio pagano, imperio persa, siendo de judía de nacimiento, para una ocasión como esa, porque los planes del Señor son perfectos. No es el Señor el que nos dice, como lo hizo a través de Mardoqueo, que nosotros, tal como Esther, debemos forzarnos a ir ante la presencia del Rey en oración, con ayuno y penitencia, para buscar su misericordia e intervención poderosa para librarnos. No es eso lo que nosotros tenemos que hacer, presentarnos ante el Rey con ayuno y oración, con lamento, como lo hizo la reina Esther y Mardoqueo. No es el Señor el que nos dice que ha llegado el tiempo en que debemos, como comunidad, quitarnos las vestiduras espléndidas de la complacencia, el letargo y la rebeldía, e ir de rodillas en humildad, con oración, penitencia y ayuno ante su presencia. Queridos hermanos, a la luz del libro de Esther, a la luz de la reina Esther, el Señor nos está pidiendo a nosotros que doblemos nuestras rodillas, que hagamos ayuno, que hagamos penitencia para una ocasión como esta. El libro de Esther dice, para una ocasión como esta, el Señor permite que una judía llegue a ser la esposa, la reina del imperio persa. Para una ocasión como esta, querido hermano, le quiero insistir en eso. La palabra de Dios nos habla de unos textos sobre las persecuciones, que es importante que nosotros los conozcamos para que comprendamos más fácil este tema que estamos viendo en el día de hoy. Nos damos cuenta que la primera comunidad cristiana sufrió muchísimas persecuciones. Hoy en día hay muchas persecuciones. Y veamos los testimonios que nos regala el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto a la persecución. Dice Hechos 13:50. Hechos 13:50 dice, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Hoy en día también muchos se ponen de acuerdo para atacar a la iglesia. Muchos maquinan planes para destruir a la iglesia. Esto que narra la palabra de Dios lo estamos viendo hoy en día. Y lo que estamos viviendo hoy en día no es nuevo. La iglesia lo ha sufrido desde sus inicios, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 14:19. Hechos 14:19 dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Lo apedrearon. ¿Y Pablo qué hizo después de que fue apedreado? Le pasó el dolor, se sacudió sus vestiduras y siguió predicando la palabra de Dios. ¡Qué testimonio tan grande! Y nosotros a veces nos acobardamos, que porque en la parroquia un hermano nos criticó, que porque a Julanito no le gustó esto, aquello. Nos llenamos de una cantidad de motivos y dejamos de predicar. A Pablo lo despeñaron, lo apedrearon. Él mismo dice, yo he sufrido más que todos ustedes, pero sigo predicando el evangelio. Queridos hermanos, son testimonios que nos llegan de los apóstoles. Después dice Hechos 16, 19 y 22. Hechos 16, 19 y 22 dice, cogiendo a Pablo y a Silas, los arrastraron al ágora. La plebe se amontonó contra ellos y ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Dice Hechos 17, 5. Hechos 17:5. Pero los judíos, llenos de envidia, echando mano de algunos maleantes en la calle, armaron motines, alborotaron a la ciudad. La envidia siempre ha estado en contra de la iglesia. Todos no están de acuerdo con la iglesia y por eso muchos con envidia traman cosas en contra de la iglesia. Esto no es nuevo, queridos hermanos. La intensidad de la persecución que vemos en un número de naciones no es en lo absoluto inferior al que se describe en los Hechos de los Apóstoles.
La primera comunidad cristiana sufría muchas penas, muchos azotes, muchas persecuciones, martirios de toda clase, de todo tipo. Pero hoy en día, queridos hermanos, la iglesia sigue experimentando la persecución. A pesar de toda esa persecución, el fruto que dio la primera comunidad cristiana ante los martirios, ante los azotes, fue que las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Hechos 16:5 es el fruto de la persecución, el crecimiento y el robustecimiento en la fe, en la caridad. Dice San Ambrosio: éramos mejores cristianos cuando nos perseguían, cuando nos martirizaban, cuando nos latigaban, que ahora que nos defienden y nos apoyan. Decía San Ambrosio en uno de sus sermones. ¿Por qué decía esto? Porque tal vez a la iglesia de hoy le falta más purificación, le falta más testimonio, de verdad, como lo hacían los primeros cristianos. El testimonio de la iglesia primitiva también se demostró cuando dice Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Será que eso mismo podrán decir de nuestras comunidades parroquiales? ¿Será que eso mismo pueden decir de nosotros? Que la mano de Dios está con nosotros. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque no somos capaces de soportar el martirio, el dolor, las críticas. Porque no somos capaces de, ante la persecución, responder con la oración. Muchas veces estamos rechazando la cruz de Cristo. Y Él nos las permite para que nos robustezcamos, para que crezcamos, para que seamos hombres, mujeres llenas de fe, de amor, como lo hacían los primeros cristianos. Entonces, ¿qué falta en el momento actual en comparación con la iglesia primitiva? Si hoy en día también hay persecución y somos testigos de esto, ¿qué nos falta? Dice Hechos 6:8. El colegio apostólico, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Signos y prodigios, milagros. Se veían paralíticos levantarse, se veían pecadores convertirse, hacerse bautizar, llegar llorando, diciéndole a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Y hoy, ¿por qué no estamos viendo esto? Porque nos falta más Pentecostés, nos falta más oración de intercesión, nos falta más vida de oración unida también a la aceptación del martirio como una gracia. Cuando a Pedro y a Juan los azotaban, Pedro le decía a Juan: alégrate, porque estamos sufriendo por el nombre de Jesús. Alégrate. Y muchas veces nosotros nos entristecemos cuando hay persecuciones. Dice Hechos 4:29-30. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Alzar nuestras manos y volver con nuestra oración ante la presencia de Dios, como lo realizaba esta primera comunidad. Hay algo muy particular en este texto que acabamos de escuchar de Hechos 4:29-30. Que la iglesia, cuando es perseguida, no le pide al Señor que les quite el sufrimiento, que les quite la persecución, que los hagan invisibles ante los enemigos. No, lo que la primera comunidad cristiana le pide al Señor es valentía para predicar y que se realicen signos y prodigios en el nombre del siervo Jesús de Nazaret. Esto es muy interesante, porque lo que nosotros pedimos a veces son cosas innecesarias. A veces le estamos pidiendo al Señor que nos quite el sufrimiento, cuando tal vez el sufrimiento es la oportunidad para crecer. No sabemos discernir lo que estamos pidiendo en la oración. Es importante pedir la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos instruya cuál es el modo correcto de orar y de pedir. Dice Hechos 12:5 que mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Mientras Pedro, que era la cabeza de la iglesia, el papa de la iglesia de Jerusalén, el papa de la primera comunidad cristiana, estaba en la cárcel,
la comunidad cristiana oraba incesantemente a Dios por él. Cuando vemos que el Papa Francisco es criticado, nosotros sí estamos orando por él. La primera comunidad cristiana nos enseña a orar por la cabeza, a orar por el Papa, a orar por Pedro. ¿Y hoy quién es Pedro? El Papa Francisco. Estamos llamados a orar por él, no criticarlo. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchas personas que critican al Papa, cuando la única tarea que nosotros tenemos como bautizados es la de orar por él, no la de criticarlo. Aquí podemos notar que era toda la iglesia la que oraba por la cabeza de la iglesia, y no solo los que tenían el don de intercesión. Toda la iglesia oraba por su cabeza, por su Papa, todos. No solo los del ministerio de intercesión de esa época, no, dice, toda la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. Todos, queridos hermanos, estamos llamados a orar ante las persecuciones, ante las adversidades que vivimos en el tiempo presente. Que nuestra respuesta ante la persecución sea nuestra oración ferviente. ¿Cuál ha de ser la respuesta ante la persecución que usted puede estar viviendo en su hogar, en su comunidad? La oración ferviente. Reconociendo que es el tiempo propicio para interceder por la iglesia que está siendo perseguida a nivel mundial. Este tiempo es propicio para orar por la iglesia, porque la iglesia en muchos lugares está sufriendo la persecución. Tenemos que aprovechar este tiempo presente como lo aprovecharon en aquel momento los primeros cristianos. La persecución era un motivo para reunirse a orar, a pedir la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. Que cada situación difícil por la cual nosotros estemos pasando se convierta en un motivo propicio para orar. Y entonces las fuerzas del mal quedarán en vergüenza. Los hijos de la luz tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas, queridos hermanos. Si somos perseguidos, es una oportunidad para orar, no una oportunidad para derramar lágrimas, lamentos, quejas, para desanimarnos. No, no, no. Estamos llamados a orar en medio de la persecución. ¿Y de qué modo estamos llamados a orar? De la forma más importante que tenemos. La oración de intercesión más poderosa que tiene la iglesia, ¿cuál es? La Santa Eucaristía. El rito eucarístico es la oración más poderosa de intercesión que tiene la iglesia. Por encima de la Santa Eucaristía no hay otra oración que la supere. Decía el cura de Ars, hablando de la Santa Eucaristía, que si reuniéramos todas las oraciones realizadas por todos los santos, por todas las personas, a lo largo de la historia, y las pusiéramos en un lado de la balanza, y al otro lado pusiéramos una Eucaristía vivida, con plenitud, inmediatamente la Eucaristía, que es una sola, inclinaría la balanza. ¿Por qué? Porque es que la Eucaristía es el sacrificio incruento de Jesús. Jesucristo se entrega en el altar eucarístico. Cuando el sacerdote levanta la hostia en la elevación, allí nos está llevando a todos nosotros. Y esa oración tiene un poder que no la supera ninguna otra. Hay muchas personas que le dan a veces más prioridad a una novena, le dan más prioridad a un rosario, le dan más prioridad a prácticas de devociones que son muy buenas que a la misma Eucaristía. No, primero la Eucaristía y luego todas las devociones nos ayudan a vivir mejor la Eucaristía. Pero la Eucaristía, dice el Concilio Vaticano II, es el centro y culmen de toda la vida cristiana. Todo lo demás gira a su alrededor, todo lo demás. Entonces tenemos que darle el valor propio a la Eucaristía y hacer todo lo demás porque es de gran provecho para nosotros. Las novenas, los rosarios, las coronillas. Estamos llamados a hacer todas esas formas de oración, pero la más importante, la que no puede faltar en nuestra vida es la Eucaristía, porque es la más poderosa oración de intercesión que tenemos a nuestro alcance. Es muy importante que en todos los hogares cristianos se ore el Santo Rosario, se doblen las rodillas y se tenga un momento de oración. Dice la tradición de la iglesia que familia que reza unida permanece unida. Hoy en día muchos hogares se han destruido porque la familia nunca oraba. Porque lo único que los reunía era un partido de fútbol, una novela, una película o cualquier otra cosa, pero no la oración.
Por eso muchos hogares se han destruido. Es importante que realicemos vigilias de oración, porque tienen gran poder. Es necesario organizar jornadas de ayuno y oración. No debemos tener miedo al ayuno. El ayuno es una práctica de toda la Sagrada Escritura. El mismo Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Hoy en día hay unas personas que dicen, no, eso del ayuno, eso ya no es, eso ya está pasado. Hoy en día tenemos que ayunar es de decir malas palabras y todo eso. Y se nos olvida que el ayuno nos fortalece el cuerpo. Cuando nosotros dejamos de comer, de privarnos de cosas que nos gustan, en el sentido del gusto, en el estómago, en toda esta parte alimenticia, eso también tiene su fuerza delante de Dios. Lógicamente que, como dicen los padres de la iglesia, un ayuno que se olvide de los pobres y de la oración, ahí no se está haciendo nada. Debe estar unido el ayuno, la oración y la caridad. Ayuno, oración y caridad. Si reunimos esas tres cosas, eso tiene un poder, una fuerza impresionante, queridos hermanos. Por otro lado, tenemos la adoración al Santísimo Sacramento. También, queridos hermanos, la oración personal de cada cristiano es muy importante. Ojalá que todos nosotros en nuestra oración personal pongamos a la Iglesia de Cristo que sufre la persecución. Puede que no en mi país, pero sí en países vecinos o en otros continentes. El Papa Francisco, en una de sus catequesis, decía: díganme ustedes cuántas veces oran por los cristianos perseguidos en Medio Oriente. ¿Cada cuánto oran por ellos? Nos hacía ese interrogante, y eso a mí me tocó desde hace como unos 8 años que leí esa catequesis del Papa Francisco. Eso nos toca a nosotros interiormente. Todos y cada uno de los cristianos debemos sentir el dolor de todos los hermanos cristianos perseguidos y ofrecer plegarias y súplicas por medio de Jesucristo ante Dios Padre, pidiendo por cada uno de ellos, para que la iglesia crezca y se robustezca en la fe y en la caridad, para que la iglesia dé testimonio de que Cristo está vivo y resucitado, así como pasaba en la iglesia primitiva. Una vez, un personaje muy importante, Gandhi, ustedes lo conocen, dijo lo siguiente: cuando yo voy a los evangelios y leo, medito sobre lo que es el cristianismo, yo me fascino y me dan los deseos grandes de hacerme cristiano. Pero cuando voy y veo a los cristianos, se me quitan las ganas. Hermanos, muchas veces muchas personas no se acercan a Dios porque nosotros no damos un testimonio de Cristo vivo y resucitado. Porque muchas veces somos muy tibios, somos muy fríos. Es hora, queridos hermanos, de orar fervientemente, de pedir la gracia de dar testimonio, aún en medio de la prueba, de la lucha, de la persecución. Que el Señor, que la Santísima Virgen María intercedan por cada uno de nosotros en este momento. Te damos gracias, Señor, por tantas personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, que a lo largo de la historia han dado testimonio de que tú estás vivo y resucitado. Aún han derramado hasta su propia sangre como testimonio de que tú eres lo más grande, lo más maravilloso, y que ni siquiera los poderosos de este mundo nos pueden robar tu amor y tu gracia. Pedimos la intercesión de Felicidad y Perpetua, de San Tarcisio. Pedimos la intercesión de San Esteban. Pedimos la intercesión de los apóstoles que murieron martirizados por dar testimonio de tu amor y de tu gracia, para que hagas de nosotros verdaderos testigos de tu amor, para que la iglesia de este tiempo, que también es perseguida, pueda resurgir y en muchos lugares tu evangelio, tu gracia, tu palabra se pueda extender con gran facilidad y podamos ver signos y prodigios. Envíanos, Señor, la fuerza del Santo Espíritu de Dios para que seamos testigos de que tú estás en medio de nosotros, obrando con gracia y con poder. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos ustedes, queridos hermanos.